Martínez es profesor de Historia y además pues, uno de los tres directores creadores de una startup de calidad que ha hecho la Universidad de Zaragoza, precisamente para dar a conocer la historia y divulgarla y que se conozcan más pues, muchas cosas que, como veréis, no conocemos bastante bien. Vamos a tener un pequeño problema técnico que nos hace un caso, porque había traído unas imágenes. Deberíamos haber probado esta mañana. Es lo único que nos ha faltado, pero pensando que no había problema. Pero además también hemos preparado todo ya. Entonces vamos a hacer un recorrido no solo con el estatuto, sino con los fueros y leyes y en los aspectos pues, más curiosos y significativos, y al final pues tenemos un pequeño momento para el debate que podéis preguntar cualquier cosa. Así que Sergio, me lo tienes. Muchas gracias, Chusé. Bueno, pues como ha comentado Chusé, me llamo Sergio Martínez, así que pues, si cualquiera quiere hacer alguna pregunta, lo mejor es que sea al final, pero si en un momento cualquier cosa, oye, que Sergio, que gritas poco, habla, que no se te oye, o que hablas muy rápido, es uno de mis muchos defectos, de hablar rápido. Luego además tenemos el tema del problema técnico, que no ha funcionado, no hemos conseguido poner la proyección, pues un poquito, que yo los utilizo más como apoyo para la gente que lo ve y lo escucha, y también para mí, porque yo soy muy de irme por los cerros de Úbeda, que empiezo hablando de los foros de Aragón y acabo hablando de no sé qué de Estambul, o sea, que soy así, o sea, empiezo a hacer una cosa con otra, y esos pantallazos que a veces pongo en las presentaciones también me ayudan a contenerme un poquito, ¿no? Pero bueno, tengo que dar solución de emergencia, intentaré ceñirme un poco al guión y al tema que vamos a tratar este ratito que vamos a estar aquí juntos, que por supuesto agradecer a la Casa de Aragón en Madrid, que no he dicho nada, pero por la invitación que nos habéis hecho a Historia de Aragón. Como decía Chusé, pues somos ya una startup de la universidad, somos los bichos raros, porque startups normalmente son cosas tecnológicas, pues nosotros somos los de humanidades, los raros, los que nos miran un poco, ¿pero sois una startup? Sí, somos una startup. Había que hacer una cosita rara, ¿no? Para divulgar, sobre todo, investigar y divulgar la historia aragonesa, que es lo que llevamos haciendo ya desde 2017, o sea, llevamos ya 5 años. No tanto, o sea, que se me han pasado, no sé si decir rápido o lentos, no lo sé, o sea, las dos cosas a la vez, pero porque si miras para atrás dices 5 años y a la vez dices ya, y otras veces dices cuántas cosas hemos hecho estos años y más que queremos seguir haciendo, ¿no? Además, por si no lo conocéis, aquí aprovecho a meter la cuñita de publicidad, que los sábados en Aragón Radio, todos los sábados tenemos nuestro propio programa en la Radio Autonómica de Aragón, que igual aquí el FM pues igual pilla un poco lejos, pero siempre está el podcast. O sea, para escuchar en podcast, que además este sábado estuvimos con José Luis Corral y Luz Gabás, que lo estábamos comentando con Alejandro Corral también, haciendo un caspe, una pequeña tertulia que se emite el sábado que viene, así que quiera ya sabe. Pues bueno, empiezo un poquito más con el tema de los foros aragoneses, con esta pequeña parte de la exposición que se ha realizado, que ya me han dicho que os han traído un fascículos sobre la exposición del 40 aniversario del Estatuto Aragonés, del Estatuto de Aragón, que bueno, que ya también han pasado añicos, y luego vamos a hablar un poquito enlazándolo con la propia historia aragonesa, que como todos sabemos, la historia de Aragón, sobre todo con esos fueros, esa propia legislación foral que ha tenido el Reino de Aragón y que en algunos aspectos se sigue teniendo todavía, esto es muy poco conocido, realmente hay gente que no desconoce, que todavía sigue habiendo foros aragoneses. No es como en el caso de Navarra, por ejemplo, pero bueno, al menos sigue existiendo cierta compilación legal, a pesar de que Felipe V de Borbón, que fue el que estableció los decretos de Nueva Planta, acabó con el Reino de Aragón, bueno, todos los estados de la Corona de Aragón, sus instituciones y leyes, sí que dejó, digamos, los fueros podríamos llamar civiles, eso sí, siempre y cuando dejó escrito que no se interpusieran a los intereses de la corona. Entonces lo que valía eran los intereses de la corona, evidentemente. Esto ya, pues eso, pues del siglo XVIII, eso ya ha pasado. Pero vamos un poquito así con la historia y evolución de esos foros aragoneses. Unos foros que realmente van muy ligados al sistema político aragonés, que tenía el Reino de Aragón, la Corona de Aragón en general, con sus diferentes estados, pero nosotros nos centramos en el Reino de Aragón, un sistema político, ya conocemos, pactista. Aragón tiene una tradición política pactista que viene desde hace muchos siglos, de llegar a pactos, a encuentros, ¿no? A puntos de encuentro entre las diferentes partes interesadas, y esto viene de hace muchísimos siglos, y va muy entroncado con el tema de los foros aragoneses, ¿no? Vamos un poquito a empezar con leyendas, pero yo siempre digo, me gusta decir que casi toda leyenda o casi todo mito tiene su pequeño pozo de verdad, la mayoría. Salvo cosas, ya me estoy empezando a ir por los cerros de Úbeda, como porque iba a decir, salvo un mito que habla del Palacio de la Aljafería que se construyó en una noche. Bueno, eso, pues no, pero ya me estaba yendo por los cerros de Úbeda, como decía. Y además iba a empezar con la proyección que lamentablemente no hemos conseguido, con una frase de esos fueros de Sobrarbe, esos fueros míticos de Sobrarbe, que sí que existieron, fueron míticos así asá. Lo que sí que fue mítico fue ese famoso reino de Sobrarbe, que tampoco llegó a existir más o menos, aunque sí que hubo un conato con Pedro I, antes de ser Pedro I, que gobernó la zona de
del Sobrarbe, la Areba Horta, a título de rey, pero en vida de su padre, de Sancho Ramírez. Era una tradición navarra, del reino de Pamplona, de que el que iba a heredar, pues hacer una especie de prácticas, de becario de prácticas para futuro rey, ¿no? Pues era en plan, mire hijo, te voy a dar este territorio para que lo gobiernes a título de rey. Pero que no se te olvide que el rey soy yo, ¿eh? No se te olvide. Pues era una especie de, pues eso, de prácticas de becario, ¿no? No sé si pagadas o me imagino que pagadas, en este caso. Y con esa frase que decía de lo que va ligada a los fueros de Sobrarbe, de que en Aragón antes hubo leyes que reyes. Esa es la frase, digamos, que resume el espíritu de lo que fueron los fueros de Sobrarbe. Unos fueros de Sobrarbe cuya historia pues, nos lleva más o menos sobre el siglo X después de Cristo a una historia mítica, esto es una historia mítica, ¿no? Que nos colocan a Insa, llamamos Sobrarbe. A Insa, que había sido conquistado por los musulmanes, y de repente pues un grupo de gente, aragoneses, pamploneses, etcétera, que andaban por ahí por los Pirineos, deciden intentar conquistar a Insa, a los musulmanes, arrebatársela. Y lo consiguen. Están liderados por un caudillo pamplonés llamado García Jiménez. A veces cambia un poquito el nombre según a qué fuente acudimos, ¿no? Pero sí que parece que venía de Pamplona, que estaba entroncado con la casa de los Arista. Recordemos que también en parte, en uno de los cuarteles del escudo aragonés, aparece uno de los símbolos, esa cruz de Íñigo Arista, ese escudo, esa cruz blanca sobre fondo azul, ¿no? También viene un poquito de ahí. Pues bueno, liderados por él, pues están luchando con los musulmanes en esa batalla por conquistar a Insa, y cuando están a punto de perder a los cristianos, de repente aparece un símbolo divino. Una carrasca y encima una cruz. Vamos, lo ven esto los cristianos y se vienen arriba, literalmente se vienen arriba y dicen, una señal divina, Dios está con nosotros. Y vencen la batalla, consiguen vencer y conquistar a Insa. Todos jolgorio, todos fiesta, todos son parabienes, hasta que está lo que se diría ahora el cuñado de turno que dice, que van a volver, que los musulmanes van a volver, que esto no está conquistado, pero que nos lo van a volver a quitar, porque si vamos así, que casi hemos perdido. Si no aparece una señal divina con esa carrasca, claro, nos aparece también en el escudo de Aragones, el primer cuartel de hecho, haciendo esa mitificación de los fueros y el reino de Sobrarbe, ¿no? Pues entonces dicen, pues tienes razón, mira, este es el cuñado de turno, pero hay que hacer, en esta ocasión tiene razón. No es como el otro día que dijo que la tortilla de patata iba a salir melosa, etcétera, no, en este caso tiene razón, ¿no? Y bueno, pues dicen, vamos a reunirnos, vamos a intentar organizarnos, según esta leyenda, ¿no? Antes de que vengan. Pero para organizarnos y para intentar ser más fuertes, estar bien organizados, necesitamos que alguien nos lidere. Vale, que la batalla García Jiménez nos ha liderado y lo ha hecho bastante bien. Y de hecho al final, pues entre la señal divina y su liderazgo, hemos acabado ganando la batalla y conquistando a Insa. Si nos lidera, pues bueno, pues vamos a conseguir seguramente vencer. Pero entonces viene el otro cuñado, el de la otra parte, dice, pero si a este lo hacemos rey, nuestro líder, a García Jiménez, ¿quién nos dice que él o sus descendientes no vayan a actuar de forma tiránica contra nuestros privilegios, contra no sé qué? Pues dicen, pues también tiene razón, ¿qué hacemos? ¿Seguimos sin rey y a ver qué pasa? Seguramente perderemos por estar mal organizados, o nos organizamos bien, nombrando un rey, un líder que nos mande, etcétera, para simplificar un poquito la cosa, pero corremos el peligro de que luego nos meta un hachazo en la cabeza y tal. Pues bueno, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a elegirlo como rey, García Jiménez, pero vamos a poner una serie de leyes para que pueda cumplirlas. O sea, para ser rey tiene que acatarlas. Y así se escribieron los fueros de Sobrarbe, que además íbamos al castillo de Insa, que yo creo que seguramente muchos, si no la mayoría o todos, hemos estado, aunque sea alguna vez, cerca del castillo. Hay una especie de monumento que están escritas varios de esos supuestos fueros de Sobrarbe. Y lo que tuvo que hacer García Jiménez para poder convertirse en rey de Aragón, o del Sobrarbe, en este caso, fue jurar primero esos fueros para luego ser coronado rey. De ahí la frase de, en Aragón antes fueron las leyes que reyes. Claro, según esos fueros, el rey tenía que jurar, proteger los privilegios de aquellos que eran sus vasallos. Y si no, tenían pues sus vasallos, si el monarca de turno se comportaba un poquito mal, era un poquito malo y se le olvidaba esto, pues tenían ya la potestad de destronarle. E incluso dice algo así como, puede nombrar a otro rey, incluso aunque sea pagano, o sea, incluso aunque no sea cristiano siquiera. Es curioso, o sea, esto está puesto así, ¿no? Y así, bueno, García Jiménez lo aceptó y así se establecieron los fueros de Sobrarbe. Vale, ¿qué es lo que pasa? Esto, como he dicho, es un mito. Pero luego es un constructo, es una, digamos, una mitología que se va desarrollando en Aragón a lo largo de los siglos, porque esto nos coloca en el siglo IX y X, como he comentado antes, ¿no? Esta historia. Pero realmente esta historia aparece mucho más tarde, muchísimo más tarde, al menos escrita. Oralmente, probablemente aparezca antes, hasta que alguien decide escribirlo sobre papel y además se nos haya conservado ese documento. Pero
es mucho más tardío. Esto es como el símbolo de San Jorge. San Jorge, la batalla de Alcoraz, lo hablábamos esta mañana también Chus y yo, el tema de San Jorge. San Jorge, la batalla de Alcoraz, ¿cuándo es? ¿En qué año es? Examen de historia. ¿No? Un poquito antes. Primero fue Jaca y luego fue... Huesca fue en el año 1096. 20 años antes fue Jaca. No, pero eso fue el foro de Jaca, pero Jaca ya existía. No digo la conquista de Huesca, por la batalla de Alcoraz fue en el año 1096, cuando Pedro I la conquista, después de que 2 años antes fracasara su padre Sancho Ramírez, que se acercó demasiado a las defensas, levantó el brazo y justo Legolas, porque debía tener una visión muy buena, este deseo de los anillos, un elfo, digo, cogió y le acertó justo aquí que no tenía ninguna protección y acaba muriendo. Al menos eso nos han contado, ¿no? Que también a veces las muertes son a veces en las crónicas demasiado heroicas, no hay que creerse todo lo que aparece en las crónicas, que al final eso es propaganda, en muchas ocasiones. Pero sí que sabemos que Sancho Ramírez muere en Huesca intentando conquistarla a los musulmanes en el 1094, pues donde fracasó el padre, el hijo triunfó 2 años más tarde, en la batalla de Alcoraz. Ahí sabemos que la batalla de Alcoraz, supuestamente cuando de nuevo una batalla en la que los cristianos están a punto de perder, aparece un señor con un caballo blanco, además con un caballero alemán a su espalda, que también está con él, que supuestamente había estado luchando ese mismo día en las cruzadas en Antioquía, y de repente lo han descabalgado, está a punto de morir, llega a San Jorge, lo teletransporta a Huesca, el señor estaría, digo, ¿qué ha pasado aquí? Y participan ambos dos, San Jorge y este caballero alemán, en la batalla de Alcoraz. Y con esa aparición de San Jorge, pues ganan los aragoneses la batalla de Alcoraz y conquistan Huesca. ¿Qué es lo que pasa? 1096, ya desde entonces San Jorge es patrón. San Jorge no es patrón de Aragón hasta las Cortes de Calatayud de 1461. Estamos hablando de 300 y pico años después. O sea, pues con el tema de Sobrarbe pasa lo mismo. Que puede que sean historias que se van sucediendo, que se van escuchando, pero mucho más tarde y se van construyendo poco a poco en el Reino de Aragón en este caso. Pero, claro, ¿existieron los foros de Sobrarbe? Sí, porque en foros ya reales, documentados, etcétera, como por ejemplo el foro de Tudela, que lo tenemos en Navarra, pero que en algunos momentos, sobre todo en época de Alfonso el Batallador, pues llegó a pertenecer o estuvo en la órbita del Reino de Aragón, o aparte, en ese momento Alfonso el Batallador, recordemos que era también rey de Pamplona, o sea, era rey de Pamplona y rey de Aragón, igual que Sancho Ramírez, igual que Pedro I, eran reyes de ambos territorios, ¿no? Pues en los foros de Tudela se nombra que esos foros están inspirados en foros como los de Sobrarbe. Ahí aparece por primera vez, y estamos hablando ya del siglo XII, 1100 y pico. ¿De acuerdo? No me acuerdo el año exacto, tenía la chuleta ahí, pero la hemos perdido, pero en el siglo XII. O sea, que ya vemos que en el siglo XII, 1100 y pico, ya tenemos, sí que sabemos que existen unos foros llamados de Sobrarbe. O sea, que la leyenda que nos lo coloca al siglo IX-X, pues realmente estamos viéndolos muy atrás, pero donde sí que sabemos que existen de verdad en el siglo XII. Unos foros a los que llamaban foros de infanzones, que eran foros para repoblar las nuevas conquistas, porque tú puedes conquistar, por ejemplo, Zaragoza, año 1118, Alfonso el Batallador, qué bien, hemos conquistado la ciudad más grande del Valle Medio de Europa. Vale, ¿y qué hacemos con ella si casi toda la gente se va? Los musulmanes que vivían ahí, muchos se van, muchos se quedan, pero bueno, se nos van unos cuantos miles de personas. Claro, no es que se vayan miles de personas, se va todo el dinero que llevan con ellos, o que se dejan llevarse, los impuestos, la tierra que trabajaban en un mundo que hasta hace 4 días la economía era básicamente agraria y ganadera. Pues en esa época, pues imaginémonos, ¿no? Pues claro, con esos fueros se intentaba atraer gente dándoles concesiones tipo tener tu propio juez, o estar bajo la jurisdicción directa de la monarquía, que solía ser más benévola que un señor feudal, que el tipo señor feudal. Por ejemplo, Egea, también ha conquistado Alfonso el Batallador. Egea, que en época musulmana se le llamaba Silla. Bueno, pues la conquista, ahí empieza Alfonso el Batallador, termina la conquista de las 5 villas, entre ellas Egea, y para repoblarla le concedió un foro, el foro de Egea, por el cual todo aquel que vaya a vivir allí se convierte automáticamente, si pasa varios años viviendo allí, en caballero. O sea que ya es noble, baja nobleza, pero ya es noble. Cualquiera, da igual quién fuera, incluso alguien que era un ladronzuelo y tal, pues se convierte, si va a vivir ahí, en una tierra de frontera peligrosa, porque no era en plan irte ahí a un sitio donde había algaradas continuamente, ¿de acuerdo? Así que, por eso, a Egea la llamamos Egea de los Caballeros, por ese foro concedido por Alfonso I el Batallador. Pues ahí tenemos también ese foro de Sobrarbe, y se van creando numerosos foros a lo largo de Aragón, a lo largo y ancho de Aragón, conforme el reino aragonés va conquistando tierras cada vez más al sur. Esto ahora bien, ¿no? Hasta ahora no nos perdemos mucho, ¿no? Si no, voy más despacio, me lo decís. Van apareciendo foros también muy importantes, como el de Jaca, que comentaba hace un momento. El foro de Jaca, que tradicionalmente se decía que lo concedió Sancho Ramírez nada más subir al trono en el año 1063, pero eso está cada vez más en revisión. O
sea, ahora se dice que igual lo concedió unos 10 años más tarde, para el caso Patatas. El caso es que con ese foro de Jaca, que es uno de los más importantes y que más exportó por toda Aragón y fuera de Aragón, que también vemos algunas cosas del foro de Jaca en tierras catalanas, en el Reino de Valencia, cuando se conquista más tarde por Jaime I Conquistador en el siglo XIII, allá por 1230 y tantos, etcétera, 1240 y tantos, pues ese foro de Jaca convierte a Jaca en una verdadera capital, en una verdadera ciudad, porque hasta entonces habían sido 4 casas, literalmente, o sea, no se le podía llamar ciudad realmente. Pero con ese foro de Jaca, Sancho Ramírez consigue atraer a muchísima gente, sobre todo del otro lado de los Pirineos, cosa que a veces incluso tantos años después, casi 1000 años después, todavía se ven ciertos apellidos. A ver, también porque la relación ha seguido siendo muy intensa, pero esa repoblación que se hizo con gente que venía de lo que se llama Gascuña, no sé qué, de Aquitania en ese momento, de Occitania, etcétera, hizo que Jaca creciera mucho y se convirtiera en ciudad, construyendo también la Catedral Románica de Jaca. Es la Catedral Románica, ahora incluso está diciendo que puede que sea la más antigua de toda la península ibérica, incluso más que lo que queda de románico de Santiago de Compostela, bueno, lo que queda, que es casi todo, salvo los apaños que hicieron ya góticos hasta donde llegó el dinero, porque no llegaba para hacer una de nuevo como hicieron en Burgos o en otros sitios o en León, pues bueno, se quedó así, funcionó unos cuantos apaños. Pues bueno, ahí es cuando Jaca, con ese foro de Jaca, se convierte de verdad en la verdadera capital del Reino de Aragón, más allá de un pequeño núcleo con 4 cabañas apenas y tal, ahí, vale, pues ya empieza a acumular pues 2.000, 3.000, 4.000 habitantes, que para la época, a ver, estamos hablando ya de un núcleo realmente importante, y más para estar en una zona montañosa, aunque esté en el valle, pero en una zona ya con pocas tierras, porque era algo muy característico hasta que se empieza a conquistar la olla de Huesca, la olla de Ebro, que Aragón había tenido pocas tierras para la agricultura y la ganadería, dado que su origen fue pirenaico, ¿no? Pues bueno, ahí vamos acumulando diferentes fueros. Aquí hemos hablado de los más importantes, el de Sobrarbe, el de Ejea de los Caballeros, el de Jaca, está más tarde también el foro de Zaragoza, con el privilegio de 20, un privilegio que permitía a Zaragoza declarar la guerra a quien quiera, por encima de la autoridad del rey. O sea, si un pastor o un señor feudal, vamos a dejar tranquilos los pastores, si un señor feudal de, yo qué sé, Torres de Berreyén, se pasaba a poner este señor feudal, pues se aprovechaba de las tierras de pasto o a coger leña a sus súbditos, etcétera, de tierras que pertenecían a lo que era Zaragoza. Zaragoza tenía derecho a declarar la guerra y a arrasar con todo. Y de hecho alguna vez lo hizo. O sea, así se la gastaba un poquito Zaragoza gracias a ese privilegio de 20, que era otro fuero más. Pues bueno, así se fueron compilando multitud de fueros aragoneses. Hasta que llegamos al siglo XIII, llegamos hasta Jaime I Conquistador, el amigo que nos dejó sin Salou, aunque más o menos lo hemos reconquistado poco a poco en la zona de Peñíscola, ¿no? Pero fue el que nos dejó sin salida al mar, Jaime I. Y ya entre él y sobre todo también el obispo de Huesca de entonces, que era Canellas, que era el de Canellas, dijeron, oye chicos, esto es un sin Dios, aquí cada ciudad tiene y cada pueblo tiene sus fueros, y aquí es que vas a un sitio y tiene una legalidad diferente. Así que, Vidal, estamos en el año 1247, en las Cortes de Huesca, que se están celebrando en Huesca, Cortes de Aragón. Dice, Vidal, mira, te vas a recoger todos los foros de todos los pueblos y de todas las ciudades de Aragón, me los vas a recopilar, me los vas a simplificar y vamos a hacer los fueros de Aragón. Ya vale de foro de Jaca, fueros de Aragón. Y así, en unos pocos años, pues finalmente Vidal de Canellas pues hace esa recopilación y presenta lo que serán los fueros de Aragón, lo que nosotros denominamos fueros de Aragón, que son ya justo de mediados del siglo XIII, 1250 aproximadamente. Además, hay algún autor de alguna investigación más reciente que dice que, bueno, defiende, esto ya no me meto yo porque el tema de filología yo lo digo un poquito tal, pero que él considera, y no es el único, pero él considera que esos fueros de Aragón, ese Vidal Mayor, que por cierto, el original está en Estados Unidos, en una colección privada, y es pena, pero bueno, al menos se ha conservado, evidentemente, pues se considera el primer texto que podríamos llamar ya, que esté escrito una de esas copias en lengua aragonesa. No solo, o sea, en ese lengua, lo que hasta entonces empezó a llamar lengua romance, que las lenguas romance, no sé qué, en los textos se le dice escrito en lengua romance, se empieza ahí pues una dicotomía todavía entre estar escribiendo en latín, en muchos textos oficiales, estamos hablando de la Cancillería del Rey, etc. Pues aquí por primera vez, ese Vidal de Canellas, esa copia que se hizo en lo que se llamaba romance, por primera vez se le puede llamar como lengua aragonesa, algo parecido. ¿De acuerdo? Hay varios estudios públicos por la Universidad de Zaragoza, que es curioso y podría ponerse ese inicio ya del aragonés como lengua de Estado en esa época. Esto es otro tema también muy interesante que se puede tratar otra vez, ¿no? Pero ahí tenemos los fueros de Aragón. 1250 hemos dicho. Bueno, en esa época ya es el reinado de su abuelo,
de Jaime I Conquistador, estamos hablando de su abuelo Alfonso II el Casto, que recordemos fue el primer monarca que podemos llamar ya rey de la corona de Aragón, porque fue el primero que sobre su cabeza pues tenía no solo la capacidad de gobernar sobre el reino de Aragón y el condado de Barcelona, sino también la titularidad de ambos territorios, no como Ramón Berenguer IV, que fue conde de Barcelona, príncipe de Aragón, princeps Aragonum, pero no fue rey evidentemente, pero sí que gobernó Aragón, pero no tenía el título real, no lo tuvo nunca. Pues Alfonso II sí que lo tuvo ya en propiedad y además la capacidad de gobernar. Pues con Alfonso II más o menos a finales del siglo XII, 1170 y tantos, es cuando termina de conquistar lo que actualmente es el territorio aragonés, lo que hoy es Aragón. O sea, conquista Tiruguá, una pequeña fortificación sobre la que van a fundar Teruel en el año 1171, que vaya la que tenemos liado con el Tórico, ¿verdad? Que vaya. Que el otro día cuando lo veo digo, ¿qué ha pasado aquí? Madre mía. Conquista también la zona de lo que quedaba del Maestrazgo, etcétera, ¿vale? Pues más o menos Aragón, lo que hoy es Aragón, lo conquista Alfonso II. Vale, pues tenemos así con Jaime I el Conquistador, seguimos avanzando y podemos ya imaginarnos que como tenemos ya recopilados todos esos fueros de Aragón que acabamos de decir en 1250 con Jaime I el Conquistador, que esos fueros de Aragón se aplican a todo el reino de Aragón desde ese momento. ¿Sí o no? Una respuesta fuerte. Sí, pues no. Porque las comunidades de Albarracín y de Teruel siguieron teniendo sus propios fueros, porque eran zona de Extremadura, etcétera, mantuvieron sus propios fueros hasta 1590 y tantos, hasta la época de Felipe II. Hubo tortas, porque claro, tenían sus propios fueros, que en algunas cosas les beneficiaban mucho, pero en teoría les dejaban, según la monarquía, en este caso ya de los Austrias, estamos hablando con los Habsburgo, ¿de acuerdo? En ese caso no podían acogerse, al tener fueros diferentes, no podían acogerse a la jurisdicción de justicia de Aragón, otra de las grandes instituciones de las leyes aragonesas. Bueno, llegamos hasta el punto de que llegó a haber tortas hasta el nivel de que Felipe II en 1572, que esto se conoce poco, ocupó militarmente Albarracín y Teruel, de las alteraciones que hubo en la zona. Hablamos mucho a veces de 1591, Antonio Pérez, la decapitación de Justicia de Aragón, Juan de la Nusa V el Joven, hablamos mucho de eso, y lo que pasó 20 años antes, justo antes en Teruel, la comunidad de aldeas de liderada por Teruel y la que lideraba Albarracín con sus propios fueros, porque querían poder reclamar los greuges que se le llamaba, o sea, es decir, estas cosas pues de reclamaciones que se le hacían a la monarquía de, oye, que esto me estaba molestando, lo que sea, esto hay que cambiarlo. Querían poder acudir a la justicia de Aragón como intermediario que era ante el rey. Pero Felipe II decía, no, vosotros tenéis vuestros propios fueros, y según estos fueros no tenéis justicia. O sea que no. De hecho, quiso poner Felipe II una especie de justicia a estos territorios que, por supuesto, lo nombraba el rey, y bueno, pues decía lo que decía el rey. Esta justicia, y ahí hubo, como digo, palos, a ver cómo vamos de tiempo. Así voy a perder el ave y me voy a que no importa ya, que aquí en Padilla siempre estoy muy agústico, ¿no? Pero vamos. Así que bueno, tenemos en casi todo lo que sería Aragón, el actual Aragón, esos foros aragoneses ya desarrollados, compilados y simplificados en esos foros aragoneses en ese Vidal Mayor, salvo todavía hasta el final del siglo XVI, o sea, estamos hablando de muchísimo tiempo, que la zona de Teruel, no toda la provincia de Teruel, no se imaginen ustedes, sino sería Teruel capital y sus alrededores, y luego la zona de Albarracín, la Sierra de Albarracín, etc. Lo que habían sido el dominio, la antigua taifa de Albarracín, que había sido de Sala, que se llamaba, que fue casi independiente casi un siglo, no sé si lo recordáis un poquito de esto, y luego fue el señorío de los Azagra, también los señores de Azagra, que eran de origen navarro, y acabó integrado dentro del reino de Aragón. Pues tenían también sus propios fueros, ¿de acuerdo? Pero bueno, más o menos ya tenemos extendidos estos fueros aragoneses, ¿vale? A ver, que si no me pierdo un poquito. El caso es que, bueno, hemos hablado un poquito de esos fueros aragoneses, del foro de Jaca. Ahora vamos un poquito también a algunos de los derechos adelantados a su tiempo que tenían estos fueros aragoneses. Eran bastante complejos, la verdad, gracias a que tenemos esa simplificación de tiempos de Jaime I y de Vidal Mayor. Pero, por ejemplo, es famoso el derecho de manifestación que se le llama. Por ejemplo, si vamos a Zaragoza, conocemos el derecho a manifestarse. Parece un poquito claro, desde nuestro punto de vista es baja los impuestos, baja el precio de la gasolina, baja un poquito a manifestarte por eso, ¿no? Pero el fuero de derecho a manifestarse, de manifestación, según los fueros aragoneses, era un poquito lo que le pasó a Antonio Pérez, que fue exsecretario de Felipe II, que vendía secretos de Estado bajo manga, mandó asesinar al secretario del hermanastro del rey, de Juan de Austria, hizo mucho. Pero cuando se pegó 10 años en la cárcel porque lo pillaron, pero aún así, dentro de la cárcel todavía Felipe II lo cogía como secretario, lo siguió utilizando dentro de la cárcel, que yo digo, yo sé que no lo entenderé jamás.
La historia todavía mejora cuando en una visita de su propia mujer, Antonio Pérez se pone las ropas de su mujer y escapa de la cárcel. O sea, es que eso es de película, o sea, pero de Benny Hill, no lo sé, es increíble. Y coge un caballo y llega hasta Aragón, a caballo, desde ahí, con los guardias detrás, o sea, vestido de mujer, no sé si llegó a Aragón vestido de mujer o no, pero es que es curiosa esa historia, ¿no? Estamos hablando del pleno siglo XVI, es que es casi un cachondeo si no supiéramos lo que pasó después, ¿no? Y se acogió el derecho de manifestación por ser descendiente de aragoneses. ¿Esto qué significaba? Pues que según el derecho de manifestación, primero tenía derecho a un juicio justo, a lo que hoy llamaríamos juicio justo. A ver, que luego el papel lo aguanta todo, evidentemente, ¿no? Pero, desde luego, era algo mucho más avanzado de lo que podíamos encontrar en cualquier otro territorio de la Europa de ese momento, y de mucho más tarde incluso. Además, un delito, si tú te cogías ese derecho, un delito que hubieras cometido fuera en otro reino, en este caso, que era el reino de Castilla, diferente al reino de Aragón, que sí, tenían el mismo monarca, pero eran reinos diferentes con leyes diferentes, moneda diferente, aduanas entre ellas, tenían simplemente compartían un mismo monarca, que no es poco, ¿no? Pero ahí estaba. Pues claro, un delito, como todo lo que le acusaban a Antonio Pérez, que había cometido en Castilla, no se le podía juzgar al Reino de Aragón, porque el Reino de Aragón era totalmente inocente. Y tampoco existía algo llamado extradición, algo que llamaríamos ahora extradición, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, a Antonio Pérez se le puso bajo la custodia de la justicia de Aragón, ¿de acuerdo? No se le podía tocar, tampoco lo querían dejar libre, porque bueno, a ver, también se estaban metiendo directamente con la monarquía, con el rey, pero ahí estaba un poquito la cosa. Otro de los privilegios de los fueros aragoneses es que estaba prohibida la tortura. Es que esto es avanzadísimo para la época. A ver, salvo que pillaran a alguien falsificando moneda. Si falsificaba moneda, una cosa era según qué cosas, según qué delitos, pero si te pillaban falsificando moneda, la pela es la pela, se suele decir, ¿no? Ahí ya sí que podía haber tortura. Pero, bueno, por lo general, esto era un fuero muchísimo más avanzado que en cualquier otro sitio, es que se prohibía la tortura. Y ahí no es que podríamos hablar también de algo parecido a casi lo de presunción de inocencia, que le llamamos ahora también en la actualidad, que es esto que parece algo tan moderno. En esa época no se le llamaba así, pero realmente se podía decir que ahí, con esos fueros, alguien que estuviera cogido los fueros aragoneses, no es que tuviera que demostrar su inocencia, como hasta hace 4 días, sino que tienen que demostrar que tú eres culpable de algo. También si estabas acogido a esos fueros aragoneses, no te podían incautar tus bienes, hasta que no se demostrara que eras culpable de lo que se te acusaba. Muchas veces te detenían, te quitaban, sobre todo si tenías perras, te quitaban el palacio, todo lo que tuvieras, y luego, no, pero es que soy inocente, devuélveme, ay, no, es que ya esto ha pasado a propiedad de la corona, o no, es que no sé, nos entendemos, ¿no? Que podía ir, era realmente un abuso, bueno, según la perspectiva de la época, ¿no? Porque se podía hacer, era de ley, pero en Aragón eso no se podía hacer tampoco. A ver, a veces también hablamos de esto y parece que Aragón fuera el paraíso mundial, tampoco. Tenemos que hablar también de que, como he dicho antes, el papel lo aguanta todo, luego siempre había casos y casos, evidentemente, no es que fuera tan maravilloso todo, pero desde luego era una legislación mucho más avanzada de cualquier otro territorio. Y también es verdad que tampoco todo el mundo, no toda la población, además estos fueros hay que reconocer que la mayoría de los fueros estaban dedicados a proteger a los privilegiados. No pensemos que era para el pobretón que está trabajando la tierra como vasallo feudal. Bueno, tenías ciertos fueros, pero probablemente no te hicieran ni caso. Y además también tenemos parte de población que no estaba sujeta a los fueros, porque toda persona que vivía, todo vasallo que no viviera en un señorío, lo que se llama, los que vivían en señorío laico, lo que estamos hablando, es decir, en las tierras del conde de no sé qué, del duque de no sé cuántas, dependía totalmente de que el conde de turno, o el duque de turno, o condesa o lo que fuera, más o menos fuera buena persona. Porque si era un tirano, podías quejarte quien quisieras, que a esto le llamamos el ius male tratandi. Ius male tratandi, en latín, el derecho a tratar mal, literalmente. Esto estamos hablando, más o menos se calcula que el 20% de la población del Reino de Aragón estaba sujeto a este tipo de ley, que era una ley. Y estamos hablando entonces de los territorios de vasallaje laico, es decir, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pues que estabas bajo los dominios de un duque, etc. Luego estaban los señoríos eclesiásticos, que pertenecían a las tierras de un monasterio, de una abadía, etc. Luego estaban las tierras de realengo, los que pertenecían directamente al rey, que solían ser mucho más benévolos que los de cualquier rey, o sea, conde de turno, noble de turno, por lo general. Pero bueno, es decir, que no era todo flores, mariposas, etc. Pero sí que es verdad que hay que hablar de que ese sistema foral aragonés era muy avanzado para la época. Algo que va unido al sistema político aragonés que hablábamos al principio, ese pactismo. Porque los fueros ahí fueron muy importantes, los fueros aragoneses.
Pero claro, hemos hablado del espíritu de Sobrarbe, de la leyenda al principio, que ahora volvemos otra vez a este tema del árbol de Sobrarbe, de la leyenda de los foros de Sobrarbe, de la leyenda del reino de Sobrarbe, y por qué se construyó esa leyenda, cómo aparece. Porque no se inventa para dormir a los críos de pequeños y tal, para que se cojan sueño y porque están pesados y echarlos a dormir. No, se construyen por razones políticas, en dos momentos concretos, que ahora iremos ahí, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese espíritu pactista se empieza a construir, se ve ya con esos foros de Sobrarbe en los que se dice antes que reyes hubo leyes, ¿no? O esa famosa frase que se va construyendo también a lo largo del tiempo, cuando a los reyes se les hacía jurar los foros aragoneses en la sede de Zaragoza, era donde se les coronaba a todos, salvo Alfonso IV, que se hizo despistado y se coronó primero en Barcelona. La gente se enfadó bastante. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues bueno, que esa frase, no sé si la recordáis, del juramento de los foros aragoneses, en la que se dice nos, que somos tanto como vos, juntos más que nos, no, me lío con lo que estás haciendo. Nos, que somos tanto como vos y juntos más que vos, os hacemos rey y señor si juráis defender nuestros privilegios y libertades, o fueros y libertades. Y si no, no. Ese espíritu del foro de Sobrarbe, es decir, o proteges nuestros privilegios y nuestros derechos, por supuesto los de los ricos, los de la alta nobleza, la baja nobleza, que recordemos que en Aragón, si en todos los territorios, en las cortes, eran 3 brazos o 3 estamentos, en Aragón eran 4, porque la nobleza se dividía en 2. Hemos sido ricos hasta para eso podríamos decir, ¿no? O especiales, podríamos decir, ¿no? Esto no pasa en otros territorios europeos, pues ahí se divide la nobleza. Pues bueno, ese espíritu, ahí se ve de que, en plan, de ese espíritu pactista, de, bueno, a ver, tú eres el rey, pero si nos juntamos todos, te la liamos pardo. Te la vamos a liar. No vas a poder hacer todo lo que tú quieras. Evidentemente, vuelvo a repetir, con los privilegiados, los altos eclesiásticos, la alta nobleza, incluso la baja nobleza, los concejos, que eran lo que podríamos decir ahora los ayuntamientos, lo que se llamaban las universidades. ¿De acuerdo? Que era otro de esos brazos o estamentos que se reunían en Cortes de Aragón. Y claro, si el rey en el Reino de Aragón o en cualquier territorio de la Corona de Aragón reunía cortes normalmente para conseguir perras, que era lo que queríamos, para la típica guerra, para construirse un palacio, para, oye, no, es que tengo que pagar toda la ceremonia de coronación que voy a hacer en Zaragoza, que eso es mucho dinero. Digo, me lo tenéis que pagar. Pues bueno, dice, vale, que tú eres el rey, vale, vamos a darte dinero, pero a cambio sacaban la lista, pues mira, esto es lo que queremos. De ahí, pues en momentos de crisis, ahí salen, por ejemplo, el privilegio general de 1283 o el privilegio de la unión de nobles. Porque llegamos a ese momento, la unión de nobles, 1283-1287. En ese momento, ¿qué está pasando en la Corona de Aragón en Europa? Pues que Pedro III el Grande se ha aliado con los franceses y con el papado y se ha puesto a conquistar Italia, bueno, el sur de Italia, el reino de Nápoles. Consigue Sicilia y todavía está pegándose de tortas por el papado y con Francia para conquistar el reino de Nápoles, mientras que los franceses están invadiendo la Corona de Aragón. Pero bueno, sale vencedor Pedro III de Aragón, a pesar de que se es excomulgado por el Papa, un lío de la leche, ¿no? Ahí está esa guerra de las vísperas sicilianas, que se le llama, ¿vale? Claro, ahí en ese momento tenemos un frente abierto en todo lo que es Italia, con Reyor de Lauria, el almirante de la Corona de Aragón, pues, dando de tortas a todas las flotas francesas, a pesar de que tenía inferioridad numérica, etc. Mientras que el rey Felipe III de Francia, creo que es, invade la Corona de Aragón, entra por la zona pirenaica de Cataluña con su ejército. Claro, Pedro III de Aragón reúne cortes y dice, necesito dinero porque vamos a perder la guerra y tal. La nobleza dice, vale, pero, y le presentan el privilegio general. A lo cual, unos años después, ya con Alfonso III de Aragón, se le añade, en una situación igual de crítica, porque sigue la guerra, el privilegio de la unión, en el que, pues por ejemplo, se obligaba al rey a reunir cortes cada año, todos los años. Esto se cumplió, creo que 1 o 2 veces. Era inviable hacerlo todos los años. O sea, no es como ahora que vas porque vas al polo, no sé qué, tal, al polo tal, en unas horicas y tal. No, el pifostio de las cortes era tremendo, vamos, que casi terminabas unas cortes que duraban meses y ya estabas para reunirte la siguiente, o sea, habría sido inviable, ¿no? Se le cedió, por ejemplo, la unión de nobles también, de nobles y de concejos, a los que se unieron concejos como Jaca, Zaragoza, Tarazona también, Huesca sobre todo también se unieron a esos nobles para reclamar más privilegios, ¿no? Se les dieron, bueno, se le obligó a la monarquía a darle algunas de las fortificaciones estratégicas más importantes del Reino de Aragón. O sea que empezaban a controlar ellos, en vez de la monarquía, pues algunas de las castillos más importantes y estratégicos. Por lo tanto, si el rey se ponía tonto, pues ya tenían un pie y medio ganada la guerra, podríamos decir. E incluso tenían el derecho de, si el rey no acataba los privilegios, esos privilegios generales o de la Unión, es
se llama, de esa unión de nobles, tenían derecho a destronarle. Y el rey no le quedó más remedio. Y esto estamos hablando de unos privilegios, de unos fueros que duraron más de medio siglo y que provocaron un largo enfrentamiento, ¿de acuerdo? Hasta que a mediados del siglo XIV, ya con Pedro IV, el ceremonioso, acaba estallando en 1348 una guerra civil abierta, que Pedro IV acaba ganando en la batalla de Épila, y bueno, no lo llaman el ceremonioso por cualquier cosa. Cogió unas cortes de Zaragoza, en el monasterio desaparecido de Predicadores, que está ahí por el barrio de San Pablo, cogió una copia de ese privilegio, cogió su puñal, también lo llaman el puñal, sobre todo en Cataluña, e hizo y al fuego. La ceremonia se le da bastante bien sobre la simbología, etc., ¿no? Y los derogó, después de haber ganado una guerra civil, ¿de acuerdo? Pero veamos ahí un poquito pues, ese sistema en el que se intentaba unas clases privilegiadas, que se nos siga sin olvidar, unas clases privilegiadas, intentaban aún así atar el poder de la monarquía, que en otros territorios podían hacer casi lo que quisieran, igual en otros territorios europeos. Y es verdad que eran, o sea, entre privilegiados, no para favorecer a los pobretones, etcétera, no, para privilegiados, pero en el que se controlaba el poder de la monarquía. Y de ahí que, sí, si tú quieres dinero para esta guerra, o para este palacio, o para este derroche de lo que sea, te lo voy a dar, como noble que soy, potentado que soy, etcétera, o como concejo de una ciudad importante como lo que sea, como Zaragoza, como Huesca, como Tarazona, la que sea, pero a cambio me vas a dar ciertas concesiones, lo que sea, es decir, pactismo. No te voy a conceder esto porque eres el rey y ya está, porque recuerda, no es que somos tanto como vos y juntos más que vos, pues eso, que si nos juntamos todos, por mucho que seas el rey, eres un primus inter pares, que es otra de esas, digamos, declaraciones importantes de la foralidad aragonesa de todos de muchos siglos, el primus inter pares, es decir, el rey era un primero entre iguales, es decir, que sí eres el rey, pero que no se te suba la cabeza, ¿de acuerdo? Que no seas el primer rey el que destrona. En la historia mundial, podríamos decir, ¿no? Y eso es un poquito el espíritu de esos fueros aragoneses, que luego pues sabemos todo lo que hubo con el 1591 con la defensa de esos fueros aragoneses. Y claro, aquí unimos dos construcciones con los fueros de Sobrarbe, porque volvemos al inicio de la charla. Los fueros de Sobrarbe empiezan, según la historia, se crean siglo IX, siglo X. ¿Qué es lo que hemos visto después? Que realmente escrito no aparece mencionado los fueros de Sobrarbe hasta 1100 y pico, es decir, hasta el siglo XII. Es decir, unos 200 años después de esa supuesta batalla de Aínsa, que por supuesto no existió, que comentó al principio. ¿Vale? Claro, ¿cuándo se empieza a hablar sobre todo de, ya no de los fueros de Sobrarbe, sino de toda la leyenda de la batalla de Aínsa, de hay que crear unos fueros que aten al rey, el poder del rey, como hemos dicho antes con García Jiménez? Esa simbología de hay que hacer unos fueros para que aten el poder de la monarquía, no vaya a ser que se le vaya arriba. Pues las primeras veces que empiezan a aparecer y luego se siguen desarrollando esta historia es justamente cuando está la Guerra de la Unión, cuando Pedro IV, el ceremonioso, está luchando en una guerra civil contra la unión de nobles. Y esta historia la empiezan a crear, esa unión de nobles, como para legitimar que ellos están en guerra contra su señor feudal, contra su rey, porque en Aragón hay una historia que para ellos se la creían, entre comillas, a pies juntillas, que legitimaba lo que estaban haciendo. Es decir, este rey ha incumplido los privilegios que nos ha concedido y por lo tanto lo vamos a destronar, vamos a la guerra contra él. Y estalla esa guerra civil, que gana Pedro IV, y de que se eliminan esos privilegios. Esa es la primera vez, la primera razón por la que aparece esta leyenda de los fueros de Sobrarbe, esta tradición del pactismo aragonés, de esos fueros que por supuesto existen, pero no la historia del árbol de Sobrarbe y de los fueros que representan. Pero sí ese espíritu de que había que controlar el poder del rey. Esa es la primera vez. Es decir, hay que controlar el poder de la monarquía. Ese es el mensaje que lanza la Unión de Nobles en el siglo XV, siglo XIV, siglo XIV. La segunda vez es ya en el siglo XVI, con otra dinastía, con los Habsburgo, con los Austrias. Está la corona de Aragón en un imperio ya mundial, en el que la corona de Aragón pinta menos que, vamos, no sé qué podría decir, pero pinta bastante poco, podía ofrecer poco con respecto a otros territorios. Ya dentro de la corona de Aragón, ya ni hablemos del reino de Aragón, un reino poco poblado, que además no tenía salida al mar, etc. Pero bueno, también estaba ese orgullo, etc. Eran unos territorios, los de la corona de Aragón, que en el conjunto de esa gran monarquía hispánica, de ese imperio español que denominamos, etc., ¿no? Eran unos territorios de los que se podía sacar poco comparado con lo que costaba conseguirlo, en esas cortes que había que reunir en cada territorio. Ese era el gran problema. Y luego ahí empiezan, sobre todo con Felipe II, esos enfrentamientos. Recordemos lo que hemos dicho antes con Antelorio y Albarracín. Ya hay un enfrentamiento con Felipe II. Con Felipe II, además, están muy enfadados dentro del reino de Aragón porque llega a ser rey
1256, no, 1200, madre mía, 1556, cuando abdica su padre, el emperador Carlos V, ¿no? Abdica y cuando convoca las primeras cortes del Reino de Aragón, Felipe II. 10 años más tarde, eso no se había visto nunca. Este señor pasa de nosotros, hay enfado, se convocan esas cortes en Monzón, en 1565. Pero bueno, a ver que las convoca, vale. ¿Cuándo son las siguientes que convoca? ¿Cuánto tiempo pasa? Hasta que Felipe II convoca las siguientes cortes de Aragón. 20 años. Vuelve a convocarse en Monzón en 1585. La gente estaba hasta las narices, con muchos problemas. La guerra de montañeses y moriscos. La guerra de la Ribagorza. Porque en la Ribagorza se habían rebelado contra su señor feudal, mientras que Felipe II estaba por detrás metiendo la cuñita, porque él quería precisamente que estuviera esa rebelión para conseguir ese territorio que era fronterizo con Francia, con la cual estaban disputas por el tema de las guerras de religión en Francia. Hay un lío tremendísimo, ¿no? Es decir, hay muchos líos en la corona de Aragón. Se está produciendo lo de Teruel a la vez, en esos años, unos años antes. Hacen las cortes de Monzón de 1585, es decir, las segundas en 30 años de reinado. Eso no había pasado jamás, ni siquiera su padre incluso, el emperador Carlos V, aún llegó a convocar 5 veces cortes aragonesas. Es decir, que mantuvo esa ficción más o menos de respeto a los pueblos aragoneses y tal. Felipe II ya no lo hace. Ya va cuando no le queda más remedio. Claro, 6 años más tarde, ¿qué ocurre de esas segundas cortes? La rebelión de Aragón de 1591 por una tontería, entre comillas, que fue lo de Antonio Pérez. ¿Qué es el problema? Que a los aragoneses, bueno, en este caso sobre todo a los zaragozanos, que fue donde más se montó el lío en 1591, les cayó de maravilla Antonio Pérez, que era un chico más majo, el de la Felisa, no sé, qué guapo que es y tal, y qué listo, que viene a hablar. No. Este señor, pues pasó lo que pasó y lo cogieron como símbolo de es que el monarca se está saltando a la torera a los fueros aragoneses. ¿Por qué? Porque como se ha cogido a nuestros fueros y no se lo vamos a entregar porque no puede y no puede obligarnos, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha inventado que Antonio Pérez es homosexual, es un hereje, hace cosas de brujería, hace de todo. Por lo tanto, ya no le tiene que detener las autoridades políticas o civiles, etcétera, de Aragón, del Reino de Aragón, etcétera, no. Ahí es un caso ya de la Inquisición. Y la Inquisición estaba por encima de los fueros. Porque la monarquía utiliza la Inquisición en territorios como el Reino de Aragón para saltarse esos fueros. Y ahí están esos enfados también. También está el caso del virrey extranjero, que según las leyes aragonesas no se podía nombrar, según esos fueros, no se podía ningún extranjero de fuera del Reino de Aragón, nadie de fuera del Reino de Aragón podía ocupar un cargo político. Y sí que se hace. Sobre todo, bueno, desde Fernando el Católico, Fernando II el Católico ya lo empezó a hacer a finales del siglo XV y luego ya pues con los austrias pues se repite. Son muchos enfados y eso acabará estallando en 1591 en esa rebelión, que será pues aplastada. Hay que también decir que fue bastante comedido Felipe II para lo que pudo ser, se cargó a los cabecillas, los cargó, pero en otros territorios cuando hay ese tipo de rebeliones, llegan las tropas del rey y empiezan a segar cabezas a toche y moche. Y aquí, bueno, pues también fue mucho más comedido de lo que podría haber sido otro rey, lo que no indica que podamos decir que estuvo bien hecho lo que pasó, evidentemente. Pero bueno, se ejecución de justicia de Aragón y al año siguiente volvió a convocar cortes en Tarazona esta vez, cerquita de la frontera con Castilla. Por si acaso, no nos vamos a meter mucho en Aragón, no vaya a ser que haya que pasar corriendo a tierras castellanas y tal, y tengamos a los tercios otra vez por aquí y tal, porque se envió a los tercios al Reino de Aragón, ¿no? Y ahí se cambió parte de los fueros. ¿Dejaron de existir los fueros? No. Pero, por ejemplo, hasta entonces en las Cortes, según los fueros, para alcanzar un acuerdo había que haber unanimidad. Esto era muy complicado, que los 4 brazos votaran a favor de algo. Tenías que convencer a los 4. Con ese cambio de los fueros ya necesitas lo que se llama mayoría simple. Es decir, ya me puedo olvidar de uno de los brazos, ya no tengo que convencer a todos, para facilitar el poder de la monarquía. Y luego, ató sobre todo el poder de justicia de Aragón, una institución privativa del Reino de Aragón que era un representante, sobre todo, de esas clases privilegiadas y un intermediario entre la monarquía y las diferentes clases privilegiadas del Reino de Aragón. Una institución que prácticamente no tiene parangón. Sí que existe algo, voy a decir parecido, no, pero algo a medio camino en el Reino de Valencia. Se intenta también en tierras del Conde de Barcelona, hay ciertos intentos ahí. Pero bueno, con todas las prerrogativas que llevó a tener la justicia de Aragón, que va evolucionando a lo largo del tiempo, hasta el siglo XVI, sobre todo en el siglo XV es cuando está más desarrollada la institución, era prácticamente la personalidad y la institución más importante del Reino de Aragón, solo después de la monarquía. Por poder, por prerrogativas. Hay que imaginarnos, y todo esto está sujeto por esos fueros
que eran mucho más avanzados de las leyes de la legislación de cualquier otro territorio europeo de su época. Para que veamos un poquito esa importancia. Luego, ¿qué es lo que pasa después de esos cambios? Bueno, siglo XVII, siglo XVIII, guerra de sucesión española, ya sabemos lo que pasa con Felipe V de Borbón, esos decretos de nueva planta, se eliminan los estados de la corona de Aragón a partir de 1707. En 1710, durante unas pocas semanas, meses, que se reconquista parte de Aragón por parte del archiduque Carlos, después de ganar la batalla de Zaragoza, se reinstaura el reino de Aragón, pero dura 2 telediarios, os lo digo, y se vuelve a restaurar después los fueros los decretos de nueva planta y se elimina esa foralidad, salvo la civil que todavía se conserva. Pero claro, en ese espíritu de pactismo de los fueros, de control del poder, etc., siguió estando a pesar de todo. Y ese instinto de cierta autonomía política que tuvo Aragón durante siglos, ¿de acuerdo? Desde el siglo XI, eso se mantuvo. Y ahí, bueno, pues ya podemos llegar a la actualidad, bueno, al siglo XX, mejor dicho, y ahí tenemos el tema estatutario. Y el tema foral aragonés, los foros civiles, que no me voy a meter mucho en ese tema porque no soy abogado, no controlo esos temas, no quiero meter la pata, pero sí en el tema estatutario. Esto ya prácticamente para terminar. Porque sí que conocemos el 40 aniversario de este Estatuto Aragonés actualmente con sus diferentes reformas y enmiendas que ha habido. La última creo que fue de 2007, creo que fue, ¿no? Si no recuerdo mal, pero bueno, el Estatuto de Autonomía actual de la España autonómica, salida después con la transición a la democracia después de la dictadura franquista. Pero poco se conoce que en la Segunda República Aragón estuvo a punto de tener también Estatuto de Autonomía. Que eso dices, bueno, vale, es una cosa curiosa y tal, pero es que nos sigue afectando hoy en día. El hecho de que no se llegara a aprobar por culpa del golpe de Estado. Porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, historia en resumen. Segunda República se dice, bueno, vamos a establecer cierta autonomía política, ciertas competencias de gobierno, algunas regiones, determinadas regiones de España. La primera en conseguir lo que cogieron, ya está, Cataluña, 1931. Tienen ya, ese mismo año, tienen en el 32, 31, 32, creo que es el 31. Tienen ya su propio Estatuto de Autonomía en Cataluña. Vale. Después empiezan a negociarse en otros territorios, entre ellos Aragón, también Galicia, País Vasco, etc. Pero llegó el bienio en el que ganaron las elecciones pues, la CEDA y con el partido del ERUS, el Partido Radical. Esos 2 años y pico, ¿de acuerdo?, que separaron un poquito ese tipo de reformas. Hasta que en el 36 estuvieron la victoria del Frente Popular, las elecciones de febrero, y se retomó el tema. Pues en el mes de mayo de 1936 hubo un grupo de aragoneses, etcétera, que se reunieron en Caspe, compromiso de Caspe, recordemos esa tradición también está esa simbología de un lugar que significa también pactismo, en el que 9 personas de 3 de cada territorio importante de la Corona de Aragón se reunieron durante 2 meses para elegir pacíficamente a quién debía ser el nuevo monarca, en lugar de hacer lo que hacía todos los reinos en esa época. Una guerra civil, que muera todo el que tenga que morir y el que acabe venciendo, pues rey. Hubo violencia, también hay que decirlo que en esos 2 años de interregno hubo violencia, se asesinó al arzobispo de Zaragoza, desde luego que si no fue un remanso de paz, luego hubo una guerra contra Jaime d'Urgell. Pero bueno, lo del compromiso de Caspe es un símbolo que si hubiera pasado, si fuera el compromiso de Oxford o de Cambridge o de no sé qué, tendríamos hasta la sopa y aquí nos cuesta conocerlo. No en Aragón, que en Aragón lo conocemos todos, en España, ya en Europa ya ni os cuento, lamentablemente, por lo importante. Pues volvemos otra vez al siglo XX, 1936, en Caspe simbólicamente se reúnen, las partorrentes, etc., y redactan el proyecto de Estatuto de Autonomía, aprobado en Aragón, y se presenta aquí en Madrid para que las Cortes de España lo aprueben. El mismo día lo presentan. El 15 de julio, Galicia y Aragón. El 15 de julio lo depositan. Claro, 2-3 días después, ¿qué es lo que pasa? En el norte de África. Pues la sublevación, que luego se extiende por parte de España, estalla la guerra civil, después la dictadura de Franco, etc. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que durante la guerra, el País Vasco tomó una delantera, porque sí que consiguió aprobar su propio estatuto en el 37. Mientras que Galicia, simbólicamente, seguramente había alguien del gobierno, esto lo desconozco, esto es opinión mía, pero que igual había alguien del gobierno republicano, o quizás en el exilio, porque esto se hace incluso años más tarde, ¿de acuerdo? Se aprueba el estatuto gallego, a pesar de que fue simbólico porque no entró en un momento en vigor. Pero dices, pues vale, el Aragón no, pero ¿qué pasa? Bueno, pues que luego llega la transición democrática y se vuelve a retomar esos proyectos. Dar cierta autonomía a ciertos territorios de España. Y aquí se establecen las 2 vías, porque aquí, claro, cuando dicen, ¿cómo que aciertos? Aquí todos, lo del famoso café para todos, que creo que nos acordamos todos, ¿no? El café para todos. ¿Qué es lo que pasa? Que dicen, bueno, venga, se lo vamos a dar, pero vamos a hacer 2 vías diferentes. La famosa vía rápida,
Solo se la damos las competencias, prácticamente todas las competencias de autogobierno, directamente a las regiones consideradas históricas. Y el resto a la vía lenta. Que todavía hoy, después de tantos años, después de 40 años todavía, más de 40 años, todavía hay competencias de gobierno que algunas regiones de la vía lenta no la tienen. ¿Dónde metieron Aragón? En la vía lenta. Aragón no había sido reino durante muchos siglos. ¿A quién se la dieron la vía rápida en ese momento? Cataluña, País Vasco y Galicia. Fíjate tú. ¿Por qué? Porque habían conseguido aprobar, aunque Galicia fuera de forma simbólica, sus estatutos de autonomía durante la Segunda República. Habían colocado como entidades políticas históricas, que ya verás tú, coger eso como, bueno, yo qué sé, eso ya no me meto en el porque eso es político, ¿no? Pero dices, y Aragón, pues Aragón quedó relegada a la vía lenta, mientras que hubo otras comunidades que simplemente tenían más influencia por número de votos, etcétera, tipo Andalucía, que no tenían ni lo del estatuto republicano ni tal, ni tampoco habían sido reino, porque es el reino de Jaén, reino de Sevilla, pero reino de Granada, pero entendámonos, ¿vale? ¿De acuerdo? Que sí que consiguieron la vía rápida, pero por tema de pues, mayor influencia por nivel de votos y pues no sé qué hizo, qué apaño político se hizo y se accedieron a la vía rápida. Pero por tema de cuando bueno, en esa época no sé cuántos serían, pero seguro que 5 o 6 millones de personas eran. En Andalucía me refiero. Pues se nota cuando eres apenas 1 millón y poco. Y eso nos sigue afectando hoy en día. Pero bueno, en todo este cúmulo que hemos estado viendo durante toda esta hora, que vamos a hablar de para hacer algún turno de preguntas si queréis un poquito de debate y ya terminamos, se ve en toda esta línea pues esos foros de Sobrarbe, desde el mito, desde el origen hasta el por qué aparece ese mito en esos dos momentos concretos, la guerra de la Unión y después la lucha contra la monarquía de Felipe II, en esa lucha que es esta de que la monarquía no está protegiendo ni respetando los foros aragoneses, pues se vuelve a recuperar toda esa mitología del foros de Sobrarbe de que en Aragón antes fueron leyes que reyes y de que la monarquía estaba obligada, porque lo había jurado el propio Felipe II, como todos los reyes lo habían jurado, proteger esos foros que se estaban saltando por medio de la Inquisición. Pero bueno, ahí está todo ese espíritu de pactismo, de intentar controlar el poder de la monarquía, se conseguía hasta donde se podía, y de llegar a pactos entre todos de, bueno, pues tú quieres esto, yo quiero esto otro, vamos a llegar a un pacto entre todos, y eso es un símbolo de modernidad para esa época que prácticamente no vemos en ningún otro territorio europeo, al menos europeo. Lo cual nos habla de la importancia que tuvieron esos foros aragoneses y que hay que, como está tan de moda ahora, sobre todo el mundo periodístico, que se suele decir de poner en valor, creo yo, al menos en este aspecto, y sobre todo darlos a conocer y sobre todo también dar a conocer que todavía sigue existiendo parte de ellos, aunque pasamos un poco hasta que nos toca sufrirlos por una cosa o por otra. Pero bueno, hasta aquí la historia un poquito de los foros aragoneses, de cuál ha sido su importancia histórica y sobre todo los foros del Reino de Aragón, y como he dicho al principio, pues esos foros de Jaca, etcétera, que luego se compilaron, también afectaron en otros territorios. El foro de Jaca estuvo en Lérida, por ejemplo, durante mucho tiempo. En algunas zonas, sobre todo el maestrazgo castellonense, que tuvieron mucha influencia. En los propios foros del Reino de Valencia, los usaches de Valencia, están inspirados en los foros de Jaca en muchos sentidos. O sea, tuvieron una amplísima influencia territorial también y luego temporal a lo largo de los siglos, lo cual pues yo creo que fue muy importante. Pues hasta aquí, y ahora pues si queréis alguna cosita, si la sé responder, pues la respondo, y si no, pues algún pequeño debate, lo que nos dé tiempo, y muchas gracias por lo que bueno, no me he ido demasiado por los cerros a pesar de no tener ese guión. Sí. El derecho foral político desapareció, pero el civil se mantiene con tema de matrimonios y se sigue aplicando, incluso se hizo una recopilación nueva más adaptada a la época, siglo XX, evidentemente. Pero sí que por aquí lo explico un poquito dentro de... Ahora lo hablábamos esta mañana, de Chuse y yo, que digo, claro, es que sin saber lo que falta del resto de la exposición, que creo que son 15 paneles, hemos hablado, ¿no? No sabemos lo que falta de la exposición, pero aquí algunas cositas sí que las explica, sobre todo el tema de herencias y tal, que eso afecta mucho en el derecho foral aragonés, y también de que sigue estando en esos fueros civiles actualmente todavía ese derecho de pacto. Creo que lo mencionaba por aquí. ¿No es? ¿Puedes dar alguna pincelada sobre el derecho penal aragonés? Ahí ya no me puedo meter, la verdad es que ahí ya porque me inventaría, porque eso ya está más tema de derecho, de abogado
además me acuerdo, esto ya es anécdota personal, me acuerdo que cuando era crío, cuando estaba recién elegido, ¿cómo se llamaba el anterior? Justicia de Aragón, no sé qué Vicente, García Vicente puede ser. Nos llevaron al Palacio de Justicia, ahí cerca de la Plaza Santa Marta y tal, en Zaragoza, y lo vimos y tal, y estaban dando esos años un cómic sobre la historia de la justicia de Aragón, que todavía conservo y lo tengo firmado por él. La verdad es que yo, años después me acordé, ya cuando estaba en la carrera y todo eso, me puse a buscarlo y lo encontré, digo, porque me acordé, digo, esto es una joya ahora. Y hablaba un poquito de hablaba un poquito también de esos fueros, del derecho penal un poquito, pero para críos, ¿no? Adaptado en ese pequeño cómic. Y es verdad que hablaba pues un poquito, te ponía escenas como el típico vecino que se está enfadando, oye, que es que ha abierto una ventana ahí, que no puede, que eso tal. Y te hablaba un poquito de que esas cosas pues están recogidas dentro de ese derecho penal aragonés por esos fueros de pues el tema de que había que llegar a un acuerdo porque no sé cómo explicarlo, pero me acuerdo que estaba un poquito recogido así que había que llegar a cierto acuerdo en esos temas por ese espíritu pactista todavía que tenemos ahí pues desde hace muchos siglos. Seguramente no respondió la pregunta, lo seguro, pero es que si me meto más allá me lo voy a inventar y eso sí que lo quiero, porque no controlo tanto sobre ese tema. Te recuerdo que en algún sitio me contaron que entre los castigos que preveían el derecho penal aragonés era morir de hambre incluso algún serpiente. Era muy duro. Pero eso era más... No he logrado encontrar una recopilación. Si nos vamos a esa época, estaba el Ius Male Tratandi, pero es que eso no era realmente fueros aragoneses, sino que era más o menos un 20% de la población que era, lo hemos hablado antes, que parece que como has venido, pues, por eso, igual justo ha sido justo antes de que llegaras. Ese tipo de derecho, que era el Ius Male Tratandi, derecho a tratar mal, literalmente, ¿de acuerdo? Se establecía en los territorios del señorío laico, es decir, conde no sé qué, duque de no sé cuántas, etc. Había tres tipos de señorío, sobre todo el eclesiástico, que eran las que pertenecían a un monasterio, una abadía, etc. El del realengo, es decir, que pertenecía directamente a la monarquía, y luego el laico, que era ahí donde pues, esos vasallos no podían acogerse a los fueros porque estaban bajo el Ius Male Tratandi. No sé si habéis visto la serie novela, que bueno, le meten patadicas de la historia, pero esta de La Catedral del Mar, ¿no? Que al principio, no sé si hago spoiler, pero si no me callo, pero que se escapa del pueblo porque su señor feudal, bueno, no sé si viola a una mujer, incluso la otra acaba suicidando, ya no me acuerdo muy bien, pero que se acaba yendo a Barcelona para refugiarse porque si está un año y no lo cogen, se convierte en señor en libre, ¿no? Pues ahí en el condado de Barcelona también había una legislación en ese sentido muy parecida a la del Reino de Aragón del Ius Male Tratandi, es decir, que te podían hacer lo que quisieran, ¿de acuerdo? Y eso estaba en territorios de señorío laico. Luego estaban, eso se calcula por estudios que se ha hecho que era un 20% de la población del territorio de Aragón, por los señoríos que se sabía que eran laicos y tal, y ahí sí que te podían hacer cualquier cosa. Que eso dependía, o sea, que vivieras más o menos bien para la época, dependía de que el señor feudal que te tocara no estuviera zumbado, literalmente, porque si estabas zumbado ya podías esperarte un Juego de Tronos, literalmente. Normalmente se solía preferir vivir o en señoríos eclesiásticos o de realismo. Esto del tema eclesiástico luego va muy ligado con las guerras carlistas. Después en el maestrado trulense o el castellonense, ¿por qué apoyan tanto el carlismo durante la primera guerra carlista? Porque la mayoría de esos territorios habían sido de órdenes militares, religiosas, la zona de Castellote y todo eso, que si los templarios, luego se los reparten los de San Juan de Jerusalén, etc. Es decir, luego también monasterios y tal. Eran zonas eclesiásticas, de señorío eclesiástico. Por lo tanto, ¿qué es lo que pagaban? El diezmo. Eso era una parte de la cosecha. Claro, cuando las reformas liberales te vienen y dicen, no, el diezmo para qué, tú dame dinero en metálico. Digo, si no tengo, que me des dinero en metálico, pero que cómo lo consigo, que me da igual que me des dinero en metálico y si no te es propio. Claro, dices, pues igual apoyo al el Carlos María Isidro de Borbón. Claro, dices, pues ¿cómo podías decir? A veces te explicas cómo gente, porque privilegiados podías pensar que pudieran apoyar, pero gente de a pie, etcétera, dices, ¿por qué? Pues, ¿y por qué no? Pues por situaciones como esta de los señoríos, de lo que habían sido los antiguos señoríos que la Revolución Liberal estaban aboliendo. Pero claro, entonces los abolían y realmente a esta gente les fastidiaba mucho más el tener que pagar en metálico unos impuestos que hasta entonces pues, no tenían que pagar prácticamente más que en especie. En cambio, en la zona del Valle del Ebro, que era mucho más liberal, mucho más revolucionario, Zaragoza era especialmente, en todos los araos como en el siglo XIX, Zaragoza estaba metida en temas revolucionarios. Daniel Aquibé, que creo que, bueno, que estuvo hace poco, él le gusta decir que Zaragoza era más esparterista que espartero. O sea, el espartero a muerte. Bueno, pues lo era, o sea, eran mucho más liberales porque ahí no había habido
tierras ya lo diré, de señorío eclesiástico, sino que eran de señorío laico, y a ellos les estaban eliminando en muchos territorios un señorío que era mucho más opresor. Por lo tanto, a ellos les venía bien que lo quitaran, que tenían que pagar impuestos. Bueno, no sé, pero me quitan en algunos territorios el ius maletractandi, por ejemplo. Que ya en esa época no se aplicaba en la medida que se había aplicado, ni mucho menos, pero bueno, seguía existiendo. Aquí igual les respondí un pelín más. Vale. ¿Alguna cosita más? De la división, por cambiar perspectiva, Sí. de la división provincial de Aragón, ¿hasta qué punto fue una exploración artificial, dado que luego pues, con las comarcas son pues, Sí. municipios de varios pueblos en una comarca? ¿Cómo fue un poco ahí a la hora de limitar el territorio? La única premisa era que ningún pueblo estuviera, no sé si era más de 3 días de la capital comarcal por donde tenías que ir a hacer cualquier tipo de administración entre ida y vuelta. Por lo tanto, cogían Regla y Escuadra de Cartago y decían, mira, este pueblo más o menos lo puedes recorrer. ¿Cuánto puedes recorrer al día? Pues tantos kilómetros. Pues mira, la comarca puede llegar, o sea, la provincia puede llegar hasta aquí. Y en ese momento, y las comarcas lo mismo, pero normalmente, de hecho, bueno, aquí existió durante el trienio liberal, durante apenas año y pico, existió también la provincia de Calatayud, bueno, aquí en Aragón. Por ejemplo, cosa que no se retomó, ¿no? Provincia de Calatayud que tomaba parte de la de Teruel, parte de la de Guadalajara y parte de la de Soria. Y de la de Zaragoza, porque llegaba hasta la Almunia de Doña Godina. Pero, es decir, estas construcciones son totalmente artificiales. O sea, sí que también se tomaban temas, aparte de distancias, temas geográficos. Zaragoza, si nos fijamos, en general la provincia de Zaragoza coge la cuenca del Ebro, básicamente. Se expande un poco por las 5 vías y tal, y hacia el sistema ibérico, pero coge eso. Y Huesca prácticamente pues, de ahí para arriba. Y Teruel pues, de ahí para abajo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Es decir, que no hay tanta tradición de oh, es que este pueblo siempre nos hemos considerado turolenses o zaragozanos. No, eso es más... Eso ahora sí, claro, a puro de llevar siglo y medio, más de siglo y medio con ese tipo de... Bueno, casi siglo, sí, por ahí. Con ese tipo de administración, pues sí que se crea esa identidad, podríamos decir, pero hasta esa época, aragoneses sí, pero turolenses, turolense era el que vivía en la comunidad de Teruel y su comunidad de aldeas, que era la zona de alrededor, que actualmente su comarca se llama Comunidad de Teruel, si no me equivoco. Con Calatayud pasa parecido, creo que es no es comarca de Calatayud, sino que es Comunidad de Calatayud. Que también no llegó a nivel turolense o del Barracín, con sus propios fueros, etc. Pero también creo que eso retoma un poquito también el tema de la cuarta provincia, de cuando fue provincia y tuvo su propia diputación provincial que acabo de mencionar ahora en ese trienio liberal. Creo que lo aprueban a finales de 1821 y lo fue hasta el 23 cuando los Científicos de San Luis, el ejército francés, invade España y reinstaura el absolutismo y a Fernando VII como rey absoluto, quitando la PEP, la Constitución, una vez más. O sea, es algo inventadillo, sí, las provincias por lo general, hasta donde yo sé. Como has comentado, la jura de los fueros se hacía siempre en el aseo. Por bula papal. Por bula papal, no sé si creo que era de Inocencio III, igual no estoy inventando el papa, pero creo que sí, de Inocencio III, el año seguro que no, o sea, es 1205, después del año anterior va a Roma Pedro II el Católico, lo corona rey, el propio papa, y el año siguiente le dice, chico, que no existe todavía Ryanair, que esto está muy lejos, para que vengas aquí a ser coronado tus descendientes, vamos a hacerte una bula papal, por la que tus descendientes, pues mira, en vez de ser coronados en Roma, porque recordemos que eran coronados en Roma, porque los reyes de Aragón desde Sancho Ramírez se habían hecho vasallos. Y bueno, en Roma fueron coronados realmente solo Sancho Ramírez y Pedro II porque fueron los que viajaron. ¿De acuerdo? Y los que pagaron. Porque había que pagar bastante. Y bueno, por eso, y al año siguiente, pues eso, como había en ese momento todavía ciertas buenas relaciones, luego ya se fueron a la pique, ya lo sabemos, batalla de Muret, no sé qué pasó por ahí. Pero por bula papal en 1205 se estableció que a partir de entonces los descendientes de la Casa de Aragón tenían la prerrogativa, o sea, de poder ser coronados por un miembro de la Iglesia, el más alto cargo de sus territorios. En ese momento era el arzobispo de Tarragona, pero nunca lo ofició porque a lo que volvió a haber una coronación y se empezó ya a hacer la ceremonia de coronación, porque con Jaime I no la hubo, solo hubo proclamación, porque no quería pagar lo que le pasó. Ya a lo que volvió a haber una ceremonia de coronación, ya el obispado de Zaragoza se había convertido en arzobispado. Por lo tanto, ya lo oficiaron los arzobispos de Zaragoza. Y tenía que hacerse en la capital del Reino de Aragón, en la SEO, que era la catedral de Estado, era el templo de Estado. También a veces un poquito, a la gente a veces no le gusta esto, pero es algo que pasó. Luego en el siglo XVII, cuando aparece, se produce el milagro de Calanda,
todo el fervor religioso que empieza a haber sobre la Virgen del Pilar, con el tema de ese milagro de Calanda, ahí sí que hay cierta apropiación por parte de la monarquía del templo del Pilar, que se derrumba lo que había antes Mudéjar para construir el templo, empezar a construir el templo que vemos hoy en día desde la década de 1670 y tantos, creo que empieza la construcción, pero para hacer una lucha, podríamos decir, contra el aseo, porque era el templo de Estado del Reino de Aragón, desde la monarquía, y la monarquía a quien empieza a apoyar es al templo del Pilar, que se empieza a dar dinerico para que construyan más, que se convierta en un templo mejor que el aseo. Recordemos que un tiempo antes de este momento que estamos hablando, hay un documento que creo, siempre me confundo entre una y otra, pero que están en plan, hay un documento escrito conservado que dice, el altar creo que del aseo, pagándoselo a Damián Formé, dice que el altar este que te pagamos tiene que ser mejor que el del Pilar. O sea, pero mejor, o sea, nos da igual como sea, pero tiene que ser mejor que el del Pilar. Tal cual, está escrito. De esa lucha que vemos un poquito, que venía ya de muy largo, pero que ahí se exacerba, y ahora encima la monarquía, pues en el momento de los Austrias, todavía de los Habsburgo, toma partido por el Pilar apoyándolo, porque está esa dicotomía con la lucha del aseo como cabildo catedralicio todavía, como templo de Estado por la jura de los reyes de Aragón y su coronación, también las ceremonias de coronación, durante varios siglos. Y se hace un uso político ya en esa época, esto parece que se hace ahora, esto se ha hecho desde tiempos de Augusto, incluso de antes, o sea que Augusto sí que era un gran... Hoy sería muy buen publicista, la verdad. Y bueno, pues un poquito de... Una pregunta. Desde tu punto de vista, ¿la parte histórica dentro del estatuto crees que está suficientemente recogida? Está recogida, pero el problema es que luego no se le hace caso. No se aplica, prácticamente. Pero sí está reflejada. Está reflejado, a ver, con la reforma hubo, más que con el estatuto... Yo no sí sé que hubo gente que estaba descontenta. Ya, sí. Vale. Sí, porque Sí. es un sí pero no. Sí, Y por eso un no te pero pregunto. sí. No No sé si eso tiene que estar o no en el estatuto. Más que nada porque primero creo que tenemos que tener conciencia todos de lo importante que ha sido Aragón. Mientras la gente no lo tenga, por mucho que esté en el estatuto, luego, pues lo que digo, o sea, hay cosas que estén bien o no según desarrollas, porque es difícil contentarnos a todos, es muy complicado. Al final vivimos en sociedad y tenemos que estar realmente todos descontentos para que más o menos ninguno salga perdiendo demasiado, podríamos decir, o poco desfavorecido. Creo que esto podría ser un resumen más de lo que es el sistema de la democracia, es decir, poner a todos descontentos para que nadie pierda demasiado, ¿no? Podríamos decir. En este caso lo mismo, creo yo. Sí que se hizo, es que no sé si lo incluyeron en el estatuto, en 2018 fue cuando hicieron una ley de memoria histórica, no sé si lo metieron dentro del estatuto de Aragón, que era ya cositas raras ahí. Es que no lo recuerdo, no lo tengo fresco. Es que me acuerdo que antes de que hiciéramos el programa de radio, nos juntábamos en plan, venga, vamos a hacer un podcast, casero, de pésima calidad, en cuanto a los sonidos me refiero. Lo otro, hacíamos lo que podíamos, pero me acuerdo que era verano, justo salió eso y dijimos, venga, vamos a quedar, vamos a la casa de Santiago, que tiene piscina, hacemos una comidica y luego grabamos el podcast fresquito, porque hacía mucho calor y tal. Y tratamos ese tema y me acuerdo que nos leímos toda esa ley que salió, es que creo que fue sí, 2010, verano 2018 más o menos, o principios de verano, y tratamos ese tema, pero claro, pasó 4 años y no lo tengo tan fresco y no es algo que trate habitualmente, pero sí que había cosas, recuerdo que había cosas que nos chirriaban en cuanto al tema histórico. Eso sí que es verdad. Hay por ahí una pregunta. Sí. Sí, siempre que se aborda el tema de la historia de Aragón, los pueblos de Aragón, a mí me da la sensación, por lo menos de todo lo que he leído, que soñamos mucho, tenemos un nivel de nostalgia tremendo de lo que fuimos Sí. y de lo que yo no sé qué seremos, y me da la sensación de que siempre nos quedamos a medio camino. Está claro que hay un estatuto, evidentemente, pero un estatuto que se diluye en lo que es un derecho civil que va en España mucho más deprisa que él, independientemente de que, y además habiendo otros territorios como Cataluña, el País Vasco, aquellos, Navarra, que son, o sea, mucho más reivindicativos, más de los reivindicativos suyos, en el sí. tema. Que de lo mío, del más que de lo mío. Con lo cual, el punto de partida es que nosotros no nos creemos lo que fuimos, no conocemos lo que fuimos, o mucha gente no conoce lo que fuimos, y sin embargo tenemos figuras que son y que pueden ser muy reivindicadas en este momento, como la del Justicia de Aragón. Entonces, evidentemente, más allá del estatuto, que se puede diluir en otras cosas, yo creo que la figura del Justicia de Aragón, que viene desde
siglo. O sea, sus yo inicios son creo, del siglo XII sí, y pero empiezan sobre posiblemente todo en sea el siglo XIII ya siglo cuando, XIII. cuando tiene las prerrogativas importantes. Esperamos que realmente el estatuto, pues sí, está bien, hay que desarrollarlo, hay que mantener las familias, pero yo creo que figuras únicas como el justicia deberían de reivindicarse mucho más. Sí. Deberían de Se ser... conoce muy poco fuera de Aragón. Y alucina Es que cuando- tenemos el defensor del pueblo. El defensor del pueblo acaba siendo un justicia de Aragón de segunda, Sí. pero sin embargo está teniendo mucho más protagonismo que nuestra justicia de Aragón. Entonces no sé yo qué piensas de justicia y cómo entroncarlo históricamente Sí, sí, sí. y luego desarrollarlo. A mí me parece una figura excepcional, sobre todo si te metes como institución, me refiero histórica. Hace poco, pues voy a hacer la comunidad publicitaria, es que hace poco, cuando cumplimos el programa número 100 de radio, estoy hablando, y dijimos, hay que hablar de un tema majo, y hablamos de justicia de Aragón. Más que nada porque además justo el año pasado el propio justiciado o la institución editó un libro de una carta intimada de uno de justicia del siglo XV, en el que hizo una especie de historia, de resumen de la historia del justiciado o de lo que él sabía en el siglo XV, 1400 y pico, la década de 1430 creo que lo escribe. La pedimos, la solicitamos a la justicia de Aragón, que además que nos lo dieron, nos lo mandaron, y la verdad es que empiezas a investigar un poquito en esa obra y en otras, y además veis la historia que es espectacular y todavía no sabemos un bajo porcentaje de lo realmente importante de la verdadera influencia que tuvo, es decir, que todavía queda muchísimo por investigar, de ahí legajos y legajos que hay en los archivos, etcétera, sobre el tema de justicia de Aragón, pero claro, fue una institución que fue evolucionando muchísimo a lo largo de muchos siglos. O sea, que empieza en el siglo XII, cuando de verdad podemos... Además había una curiosidad que hubo varias justicias, porque por ejemplo hay algún documento que de repente te habla de la justicia de Tarazona y de justicia de Zaragoza. Y dices, ¿esto se repetía en todas las ciudades importantes? No lo sé, hasta que al final parece que sea una, o luego te sale lo que hablaba antes, de que en Teruel y el Barracín querían estar bajo la jurisdicción de justicia de Aragón y Felipe II no los dejaba. Decía, no, es que vosotros no tenéis fueros aragoneses, tenéis vuestros fueros. Y entonces no... ahí vemos la importancia que tenía esa institución de justicia de Aragón para que Felipe II no les dejara. O sea, no en plan, bueno, sí, venga, lo que quieres, no, es que no les dejaba, porque sabía que con la justicia de Aragón podía tener muchos problemas por el tema del poderío que las prerrogativas políticas que tenía. Luego se ve, cuando lo declara contra Fuero Juan de Lanuza, que el pobre lo tenemos muy en el altar porque el pobre estuvo en el cargo 2 meses. 3, porque se murió su padre, lo heredó el cargo casi a finales de septiembre y a finales de diciembre pues se le habían quitado un peso de encima, la cabeza completamente. O sea, pero fue importantísimo, la verdad, porque la verdad es que animó a que la gente investigue un poquito más porque tenía unas prerrogativas políticas tremendas, sobre todo de salvaguardar los fueros aragoneses y de que la monarquía tampoco sobrepasara. Tampoco vamos a hablar de que era un tío que estaba controlando siempre al rey, tampoco. A veces hubo un justicia que estuvo muy del lado de la monarquía en algún momento. Pero podría tener la suerte también, ¿eh? Sí. Se le podía dar un poquito más de bola. Muy bien, pues bueno, Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias.